En el programa anterior iniciábamos el segundo espacio de la serie que hemos bautizado como Vidas Académicas en Ingeniería Industrial. Una iniciativa destinada a dar a conocer al gran público la trayectoria académica e investigadora de ilustres profesores de las más destacadas escuelas de ingenieros industriales. Para ello nos visitaba Juan José Escala Estaleya, profesor emérito de la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, dentro del Departamento de Física Aplicada a la Ingeniería Industrial. Hoy vamos a retomar el diálogo que mantenía con el catedrático de Proyectos de Ingeniería de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Miguel Ángel Sebastián. En el mismo se profundizará aún más en la trayectoria académica y profesional del profesor Escala. Por ejemplo, conoceremos cómo fue un auténtico pionero en el campo de la informática en nuestro país. Pero volvamos ya a escuchar al profesor Sebastián, que introduce esta segunda entrega aludiendo a la historia de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid y a los sucesivos planes de estudio. Hablando un poco ya también de la escuela, las direcciones de la escuela seguían también un nivel de que eran menos profesionales que ahora, también los directores estaban menos tiempo. Quiero recordar que la dirección de la escuela durante muchos años estuvo desempeñada por don Manuel Soto. Pues Manuel Soto fue hasta el año 63, prácticamente desde la guerra. El director después de la guerra. Sí, de la hasta el año 63. Sí. Todo ahí. Y en una institución, era ingeniero naval honoris causa, director de la Unión Naval de Levante, etcétera. Es decir, era un personaje realmente importante. Pero claro, don Manuel Soto estaba en la Unión Naval de Levante. Entonces, por la mañana llegaba muy temprano, eso sí, era puntualísimo. A las 8 llegaba a la escuela, iba a su despacho, despachaba los asuntos y a las 9, de 9 y 10 se marchaba. Y ya está. Esto era así, digamos, no como una irregularidad, sino una forma normal. Ocurría igual en las otras escuelas. En las otras escuelas, caminos, agrónomos, eran personas que ya tenían un prestigio profesional y tenían añadido la responsabilidad de la dirección de la escuela. Y además, con la infraestructura que había entonces... Tampoco tenía sentido. Y el siguiente director, que fue don Fernando López Zavial, cuestiones parecidas, y don Adelado de la Madrid. También, todo esto no fue indicación. Yo creo que el primero que estuvo dedicado totalmente a la escuela fue Eugenio Tres Puentes, porque ya perteneció a otra generación. Él se había formado en Alemania, y entonces cuando fue director de la escuela, ya se dedicó totalmente a ella, ya tenía un laboratorio montado aquí, y Eugenio fue el que inició la nueva etapa, digamos. Y ya de una manera análoga hubo otros departamentos, otros laboratorios, y ya fueron fijando gente que ya fueron creando un poco el ámbito más parecido al de la escuela actual. Sí. Y a partir de ahí fue evolucionando. Usted ha vivido desde los años 40 hasta la actualidad muchos planes de estudio. Cada uno con sus bondades y con sus impedimentos. No sé, por citar el del año 48, el del 57, el del 64, el del 64 pasado a 6 años, modificación que se hizo en el año 76, luego el del 2000, que es el que está amortiguándose ahora, y ahora actualmente la actuación de grados y másteres. No sé, ¿qué opinión le merece todo este cambio de planes? ¿Se ha ido a mejor, se ha ido a peor? ¿Cuál le ha gustado más? ¿Cuál...? No sé. La perspectiva tan larga de 50 años debe dar para mucho, ¿no? Sí, hubo muchos planes. Bueno, de bachillerato se dice que no hay un ministro de Educación en España que no haga su plan de estudios de bachillerato. Bueno, esto parecido. Esto pues es parecido, ¿verdad? Pero el paso importante, digamos, la ruptura importante fue cuando se quitó el antiguo ingreso. Ya. Se quitó el antiguo ingreso y se sustituyó por un ingreso que se hacía en la escuela, por 2 cursos que eran el selectivo y la iniciación. Ese fue el primer paso importante. La escuela entonces, pues pero fue en el plan 57. Muchos profesores, porque claro, para atender todo eso. Profesores que salieron de las antiguas academias, en gran parte vinieron ahí de las antiguas academias. Y en estos cursos, selectivo e iniciación, yo di clase en selectivo de química. Fue un paso importante. Un paso que rompió con el anterior.
Después han habido cambios futuros, se quitó selectivización, etcétera, etcétera. Cuanto a la escuela, el proceso en general hay una tendencia a adquirir mayor peso las especializaciones. Primero se llamaron intensificaciones, luego llamaron especializaciones, o sea, y fueron tomando peso, al haber departamentos ya especializados y tal, fueron tomando mayor protagonismo. Esto también cambió un poco lo que era la vocación de la escuela. La vocación de la escuela estaba muy basada en una escuela generalista y empezó ya a hacer una escuela poco a poco de especialistas y que ahora se ha culminado con toda la cantidad de títulos que han surgido, sí, con Bolonia. Porque está disgregado ya los títulos de los grados. Claro. En cuanto al máster, el máster en gran parte de los másteres que se han impartido han sido lo que antes daban los segundos ciclos. Sí, sí, pero los mismos profesores y la misma materia estaban en segundos ciclos. Pero claro, ha cambiado. Esto hay que pagarlo. Antes no se pagaba. Claro, ahora se paga otro precio. Y otras circunstancias. Bueno, la verdad es que una cosa curiosa que me acaba de decir es que en vez de un fenómeno de externalización, hubo uno de internalización, de incorporar gente de las academias que eran entes privados a incorporarlo, sí, al conjunto de la escuela, que es algo que no tenía yo conciencia de ello. Y por otro lado, hay que reconocer que sí, que el Plan 64 sí que tuvo una vigencia potente, porque prácticamente el 64, que se cambió en 76 a 6 años, pero de alguna manera era el mismo espíritu, pues ha pervivido hasta el año 2000 o 2000 y pico, o sea, sí, que 40 años en un plan de estudio llama la atención. No así el 57 al 64, prácticamente cuando estaba completándose la primera promoción ya había cambiado el plan, y ahora el 2000, cuando está acabando la promoción, están surgiendo, sí, los grados. Sí. El 64 sí que en sus dos versiones, con 5 y 6 años, sí que ha dado una cierta estabilidad, sí, entre los años 60, 70 y 80 y 90, sí, ¿no? Sí. Eso en principio creo que es bueno, porque a veces cuando un cambio incesante de planes de estudio no deja reposar y mejorar. Sí, la escuela cambió. Sí. Me acuerdo de que en mi curso, cuando nosotros fuimos a hacer matemáticas con Pedro Puigcerdá, no cabíamos ya en las aulas y éramos 80 en la promoción. Entonces nos partieron en dos grupos. Yo recuerdo siempre una frase con la cara contristada de profesor Puigcerdá y que dijo: este año esperemos que acabe pronto, porque hemos tenido que hacer algo que nunca habíamos hecho, que es partir la clase. Partir la clase. Cuando yo tenía luego el departamento, en mi departamento, teníamos, me parece que eran 12 grupos. 12 grupos, sí. Y 1.500 alumnos llegó a tener el departamento. Me acordaba y veía la cara de don Pedro Puigcerdá. Que nunca tenga que volver a ocurrir, que se ocurrió en gran escala. Pero así han ido las cosas. Y se ha salido adelante. Pues ¿cómo se ha salido adelante? Pues trabajando, que es la única fórmula que hay. Don Pedro Puigcerdá, aparte, simultaneaba al ser profesor catedrático en la Escuela de Ingenieros Industriales con su cátedra en el Instituto San Isidro también, y se indica en el Instituto San Isidro de Madrid también era profesor, ¿no? Don Pedro Puigcerdá, pues para mí, el que me enseñó a ser maestro. Don Pedro Puigcerdá. Una personalidad. Don Pedro Puigcerdá era un gran profesor de matemáticas y un gran enamorado de la enseñanza. Don Pedro Puigcerdá no dejó nunca de dar clases en el instituto, pues siendo catedrático de la Escuela de Ingenieros, no dejó nunca de dar clases en el Instituto San Isidro, porque le encantaba enseñar matemáticas a los niños, Y bueno, era un profesor, aparte de más gran matemático, pero profesor extraordinario. Dicen las enciclopedias que fue mentor de matemáticas de don Juan de Borbón y de don Juan Carlos I. Sí, claro. Y con razón, eligieron bien. Sí. Y usted también a lo largo de estos años, aparte de ver muchos planes de estudio, ha vivido como la Escuela de Industriales de Madrid, ha pasado de ser un centro autónomo vinculado algo al Ministerio de Industria a incorporarse en la gran Universidad Politécnica de Madrid. Sí. Esto tendrá su parte buena y su parte mala, ¿no? Bueno, a mí me hicieron una vez una pregunta. Una profesora joven me preguntó, dice: señor Escala, ¿desde cuándo está usted en la Politécnica de Madrid? y yo le contesté: mire, pregúnteme, ¿desde cuándo está la Politécnica en mi cuerpo? Efectivamente. Bueno, porque en efecto, si vimos nacer todo aquello, entonces en aquel momento las escuelas técnicas dependían de la Dirección General de Ciencias Técnicas, una dirección general muy pequeñita, era un director general y su secretaría y poco más.
y poco más. Se creó el rectorado, fue aumentando el volumen del rectorado y entonces todo se burocratizó bastante. La palabra burocratizar no lo empleo en el sentido despectivo, ni mucho menos, sino que cambió la forma de gestión. Sí. Cambió la forma de gestión. Entonces, las escuelas perdieron evidentemente autonomía. Se trató de coordinar a las escuelas buscando cosas comunes. Hubo una gran profusión de reuniones entre escuelas, discusiones, etcétera, porque cada uno tenía su perfil. Su historia, su manera de hacer las cosas. Y se quería integrar todo aquello en las unidades llamadas politécnicas. Pero, en fin, salió lo que salió eso. Y después yo, la verdad es que en definitiva, tenía la añoranza de ser catedrático de universidad general. Porque la universidad lo bueno que tiene es que los profesores estén en contacto. Digamos que sean pájaros de distintos plumajes. Sí. Eso es muy enriquecedor. Y hay ejemplos en la historia de la ciencia y tal, que eso ha dado sus frutos. Ha dado sus frutos en muchas cosas. Pero la nuestra acabó siendo una universidad politécnica, ahora ya hay escuelas politécnicas, y esto nos ha tenido un poco aislados. A menos ahora administrativamente somos todos del cuerpo de catedráticos de universidad. Sí. Bueno, yo que provengo de la Universidad Politécnica, estuve allí como profesor y llevo ya desde el año 86 en la UNED. La verdad es que compartir reuniones, compartir exámenes, compartir comisiones con profesores de geografía e historia, de filología, de jurídicas y sociales, de ciencias, enriquece, te permite ver de otra manera. Desprofesionaliza algo, pero enriquece mucho. Siempre la ultraespecialización tiene su parte buena, pero tiene su limitación. Incluso científicamente. Sí, incluso científicamente. Centrándonos ya en su persona, yo he visto el conocimiento que tengo sobre su currículum. Yo identifico 5 grupos de aportaciones personales. Una de ellas podría ser sus aportaciones en el campo de la mecánica, citando aquí su magna obra Análisis vectorial y su enfoque dado a la mecánica desde esa obra y desde su magisterio. También su permanente dedicación a los aspectos pedagógicos y a la formación del profesorado. Le recuerdo como fundador y director del ICE de la Universidad Politécnica de Madrid. También la incorporación, su papel fundamental en la incorporación de la informática y de las nuevas tecnologías en la enseñanza de la ingeniería, incluso en la administración del Estado. También la potenciación de la internacionalización de la escuela, tanto a nivel de estudiantes con Erasmus como a nivel de convenios y de intercambios con universidades extranjeras. Y por último, el ejercicio del magisterio en la formación de profesores de su especialidad y de generar unas líneas de enfocar la disciplina, la asignatura de una manera personal y propia. La verdad es que creo que son 5 niveles de aportación muy importantes y sí me gustaría que diera alguna pincelada de alguno de ellos. Ha citado son ejes importantes. Seguro que dejo algo muy importante. En el tintero, no son actividades más o menos colaterales, sino que han ocupado parte importante de mi vida y de mi esfuerzo, digamos, intelectual. ¿Por qué empezamos? Sí, yo creo que por las aportaciones a la mecánica. La mecánica básica es una ciencia que quedó cerrada con Poincaré. Por consiguiente, eso ha incidido en ella. La investigación de mecánica realmente se ha convertido en investigación matemática de ecuaciones diferenciales. Y realmente en las facultades de ciencias ya no dan mecánica. Pero claro, en las escuelas técnicas no puede dejarse dar mecánica, porque el oficio lo requiere. Bien. Entonces, a ella nos dedicamos, pero siempre con el problema de que los profesores jóvenes que quieren hacer currículum, pues en mecánica, sí, pues hay poco que rascar. Sí, está en un campo muy agotado. Bien. Ha habido que buscar una metodología que permita dar las líneas fundamentales no ocupando más tiempo del necesario. Esto en cuanto a la mecánica. Algunas cosas hice yo, también de mecánica, pero bueno, no digamos que son nada que revolviera el mundo. Para justificar, digamos, alguna que otra tesis doctoral. Después el otro tema de los aspectos pedagógicos y su participación. Los aspectos pedagógicos, sí, eso sí es importante. Yo fui el segundo director. Primero fue Hidalgo de Caviedes, y el segundo fui yo, don Alejandro. Y el segundo fui yo del ICE. Y allí pues aprendí cosas como siempre, porque
se aprende cuando se va por el mundo con los ojos abiertos, ¿verdad? Entonces, yo no estoy en contra con que haya una escuela de formación de profesorado, ¿eh? No estoy en contra, me parece bien. Pero el mejor lugar para enseñar a un profesor a enseñar es el aula. Es el aula. Es oírle dar clase, ver cómo la da y luego hablar con él. No para regañarle, sino para subrayar los aspectos buenos, para corregir, modificar, etcétera, etcétera. Yo empecé a hacer eso y yo lo hice durante bastante tiempo. Iba a las aulas de mi departamento y oía al profesor dar clase. Luego, pues, cambiábamos impresiones. No había ningún tipo de regañinas, sino cambiábamos impresiones en que una discusión sobre aquello. Y al principio no le gustaba. Dice, se ponía nervioso, bueno, es natural. Pero en la vida hay que aprender, entre otras cosas, a ponerse nervioso, por una cosa o por otra, y controlar y admitir la crítica, y admitir la discusión, y admitir el cambio de impresiones. Claro. Y entonces, algunos después me añoraban que no entrara. Dice, yo estoy muy enfadado con usted, me decía un profesor Escala. Digo, ¿por qué? ¿Qué te he hecho yo? Dice, es que llevamos 2 meses y no ha venido usted nunca a mi clase. O sea, que les gustaba, porque les gustaba la discusión. Y eso es forma. Hay métodos para formar profesorado, digamos, teóricos, pero eso es así. Un oficio se aprende siempre ejerciéndolo delante del maestro. No creo que pueda aprender de otra manera, por ejemplo, un cirujano. Tiene que operar delante de un maestro. No se puede meter a un cirujano, a un médico, a un doctor, en el quirófano por primera vez y solo. Ni se pilota un avión. Está claro. No se puede meter en cabina a un piloto, por mucho que haya estudiado, solo. Hace falta que vaya con un profesor de vuelo. Exacto. Y eso no se ha hecho. Eso no se ha hecho. No se ha hecho con la extensión que debía haberse hecho. Otro tema era la incorporación de la informática, tanto en la enseñanza como incluso... La informática nació estando yo ya en estas salsas. La informática nació cuando... Creo que yo tuve que poner en marcha el segundo computador informático que vino a España. Muy cercano, pero posterior al de la Seguridad Social. Bueno, al Instituto Nacional de Previsión. Instituto Nacional de Previsión. Antes había habido uno, pero que era un valor de válvulas, de Renfe, que yo nunca conocí. Entonces, el Ministerio de Hacienda, el ordenador que adquirió, pues ya era de segunda generación. Era un ordenador de transistorizado. Era un 1401 que ocupaba 2 habitaciones, de IBM, ¿no? Hacía mucho ruido, bueno, era así. Entonces hubo que ponerlo en marcha y no había nadie que nos podía ayudar más que las personas de la propia compañía suministradora que lo hacían, pero que tampoco tenían mucha experiencia en ello. Y se puso en marcha y se hizo, todo se hace trabajando y con buen sentido. Y entonces nació la Facultad de Informática. Y me llamaron también para esto, formé parte del consejo, no sé qué, de la Facultad de Informática, que la creó. Y éramos unas cuantas personas, tanto de la Complutense como nosotros y tal, y pusimos en marcha la Facultad de Informática. Los estudios de informática. Sí, los estudios de informática. En aquel momento hacía falta sembrar las primeras plantas para que luego la semilla se propagara. Y entonces a mí me encargaron dar algún curso en la facultad. El curso estábamos en el campus de Vallecas, yo di teoría de autómatas, que también, como siempre, creo que no quería dar nadie, porque las cosas teóricas a veces siempre repelen un poco. Yo di teoría de autómatas, monté la asignatura y montamos estudios de inteligencia artificial y dirigí la primera tesis doctoral que se defendió en España, la de don Juan Pazos, después creo que fue vicerrector, algo importante de la Facultad de Informática. Dimos este curso, la tesis salió y hoy ya pues hay muchos licenciados y doctores de informática. Ya ha cogido cuerpo propio la titulación, las escuelas, las facultades. Sobre el tema de la internacionalización de su escuela, los Erasmus, los programas internacionales, creo que es una cosa importante para las escuelas industriales de Madrid. Es una época muy gratificante. Fue muy gratificante porque se contribuyó por la vía práctica, no haciendo discursos, sino trabajando juntos a que reconocieran la altura y la categoría de nuestra escuela y la Universidad Politécnica de Madrid. En definitiva, tomamos contacto con las mejores escuelas de ingenieros de Europa y conseguimos hacernos conocer
y que ellos tuvieran interés en venir a estudiar con nosotros y que nuestros alumnos fueran a estudiar con ellos. Nuestros alumnos salieron, hicieron muy buen papel, sacaron muy bien los estudios. Entonces, te daban casos los americanos que no podían estudiar fácilmente en una escuela europea, porque no tenían las bases matemáticas, ni francesa y con dificultad una alemana. En cambio, nuestros alumnos iban por ahí y respondían muy bien. Ellos fueron nuestros mejores embajadores. Sacaron notas brillantísimas. Y cuando fueron a Inglaterra, fueron de las primerísimas de promoción. E incluso unas escuelas de ingenieros franceses sacaron tuvo números 1 de promoción españoles, con la doble titulación. Bueno, se nos conoció y se deseó. Se valoró a nivel internacional. No sé si se ha prolongado esto mucho o no, no lo sé, pero fue importante. El último punto de estos 5 que había resaltado yo era su labor de magisterio formando profesores en su departamento, en otras escuelas de ingeniería industrial. Imagino que el conjunto de discípulos directos que tiene pues es importante, ¿no? Fue importante, sí, fue importante, por el número y por la calidad. Ha sido bastantes catedráticos, no siempre, ni fundamentalmente de mecánica, sino de otras asignaturas, pero que allí descubrieron lo importante que es el estudio, el método, la enseñanza, la investigación, etc. Unos fueron a otras ramas, ¿verdad? Pero de allí salieron, sí, fueron bastantes. Sí. Una pregunta ya más particular para esta universidad que estamos, la UNED, es ¿cuáles son sus relaciones con la UNED? Seguro que ha tenido alguna relación con la UNED. Sí, bueno, claro que tuve. Yo creo que, no sé si se puede decir que fui profesor de la UNED, pero escribí los apuntes para la UNED, de informática, claro, de informática, porque en aquel momento no había. Entonces había dos cursos. Entonces, informática 1 e informática 2. Hicieron el texto de informática 1 y ese texto de informática 1 pues agotaron lo que entonces se sabía de informática, lo que se hablaba de informática, que era la práctica de la informática. Y a mí me trajeron que hiciera la 2. Y yo dije, pero la 2, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? Digo, escribe lo que quieras, pero no hace falta un curso de informática 2. Y yo hice un curso de teoría de autómatas. Lo que decía una informática teórica. Otra pregunta es, su último contrato docente, por decirlo de alguna manera, es el de profesor emérito de la Universidad Politécnica de Madrid. La figura del profesor emérito, ¿cómo la ve? ¿Cómo la valora? ¿Qué impresión le da? Bien, yo creo que se les haga poco jugo al profesor emérito. Poco jugo. Yo les haría trabajar más y serían felices en cosas que a ellos les gustan. Pero en fin, esto no ha sido así. A mí la figura del profesor emérito nació cuando yo era profesor joven, muy joven. Y yo en los tribunales del PREU y del COU formaba parte, junto con profesores de físicas, de matemáticas, de la facultad. Y a uno de ellos le habían hecho profesor emérito. Entonces le pregunté, creo que se llamaba Don Victorino. Una personalidad, yo no me acuerdo mucho de los nombres porque la memoria me falla. Y este profesor emérito, ¿qué deberes tiene? ¿Qué obligaciones tienen? Él se sonrió un poco melancólicamente. Me dijo, mira muchacho, el profesor emérito lo que tiene que hacer, su primer deber es no molestar. Claro. Entonces el profesor emérito es un jubilado, se va, tiene mucho tiempo libre, etcétera, y entonces muchas veces sin querer estorban, porque hay gente que tiene mucho trabajo, tiene encargos, tiene ocupaciones, tiene muchos alumnos, etcétera. El profesor emérito es un patriarca que hace perder el tiempo a los demás. Entonces yo eso no lo olvidé. Me hice viejo también yo. Y entonces pues un día me tuve que despedirme del departamento y les dije, les conté la anécdota y les dije, yo no os voy a molestar. Y no les he molestado. Me metí con Internacional y las cosas siguieron bien, porque había ya personas que lo pudieron tomar con ánimo y con buen espíritu. Profesor Escala, pues agradecerle una vez más su participación en estos programas de Vidas Académicas en Ingeniería Industrial, todo lo que nos ha dicho, todas sus apreciaciones personales, y prefiero que acabe usted a acabar yo este programa, este doble programa. ¿Cómo ve nuestras escuelas, cómo ve la titulación de Ingeniería Industrial, cómo ve en general la universidad? ¿Algún consejo final que nos quiera dar? Bien, una cosa que yo recuerdo es que me dijeron, no des consejos a quien no te los pide.
Yo lo estoy Pero pidiendo, aquí yo lo no- estoy pidiendo. Exacto, eso iba a decir, pero a mí me los han pedido, así que me veo obligado a darlos. Entonces, la enseñanza a distancia tiene buen porvenir, tendrá que ser así, porque el mundo se expande, las personas se dispersan, se alejan de sus lugares de origen y quieren seguir aprendiendo. Y durante toda su vida, además, hay que saber durante toda su vida. Por consiguiente, tener una gran vocación de enseñanza. No hay mayor placer que transmitir los conocimientos a los demás, transmitirlos bien, ordenadamente. Por lo tanto, dedicarse a ello con interés y con ilusión, con mucha ilusión. No hay una tarea más noble que transmitir conocimiento a los demás, formar a los demás. Y una vez leí una frase que a mí me ha impresionado siempre. La inteligencia no es un recipiente que se llena, es una luz que se enciende. Entonces, eso es importante. Esa luz dará luz y encenderá otras luces. Muchas gracias, profesor. Y cuanto más lo haga, Nos quedamos con su consejo pedido. mejor será. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a vosotros por haberme traído aquí. Muchas gracias. Cuanto a mí, de mis soledades vengo y a mis soledades voy. Muchas gracias, profesor Escala. Pues con esta cita del profesor Escala vamos a cerrar este segundo espacio de la serie Vidas académicas en Ingeniería Industrial. Pronto regresaremos con más protagonistas.